a hacer algunos comentarios sobre la práctica final que complementan la presentación que hicimos el otro día. Lo primero, y simplemente por resaltarlo y recordarlo, el enunciado puede cambiar durante las próximas semanas hasta las fechas de entrega. No va a cambiar ya significativamente en cuanto a las partes donde os pedimos cosas, pero puede cambiar en cuanto a aclaraciones, sobre todo porque incluyamos más información, aclarando algún aspecto, o especialmente en el apartado que tenéis al final de preguntas frecuentes, donde iremos añadiendo pues, nuevas preguntas, si es que las hay, que veamos que son comunes y que os pueden ayudar. Por lo tanto, procurad trabajar con una versión actualizada del enunciado de la práctica y ojear especialmente esa sección de preguntas frecuentes donde podrían aparecer nuevas cosas que os interesen. Si hubiera cambios significativos a la parte de requisitos, lo comentaríamos en el foro de la asignatura. Bueno, y ahora algunos comentarios generales sobre la arquitectura y el funcionamiento general, poco que decir. Bueno, salvo que os recuerdo que la práctica tiene que soportar el admin site, o sea, el admin site tiene que funcionar y las bases de datos tienen que estar vistas a través de él. Recordad que hemos visto en la asignatura cómo configurar el admin site y cómo cambiar su apariencia para que las tablas, por ejemplo, me parezcan de otra manera más razonable para la aplicación en la que estamos. Entonces, eso se considera una mejora. La parte básica es simplemente que funcione con el admin site, que como sabéis es poco más que tenerlo en la lista de aplicaciones, la lista de apps de Django que incluye vuestro proyecto. Pero si alguien se pone a hacer alguna mejora de forma que mejore la apariencia de las bases de datos vistas a través del admin site, pues en general le va a puntuar positivamente. También con respecto de las plantillas, lo único que pedimos es que uséis plantillas y te da alguna indicación, pero un uso especialmente bueno de plantillas y amplio también os lo vamos a valorar. Tened en cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer con plantillas, solamente por poner un ejemplo. Todos los recursos que almacenéis en el sitio, todas las URLs, tienen al menos dos vistas. Una es la resumida y otra es la que incluye la información extendida. Cada una de las dos puede ser una plantilla. De forma que después, cuando tengáis cualquier parte de la aplicación, incluir la vista extendida de un recurso, por ejemplo, pues simplemente llamáis a la plantilla en cuestión con los datos que sacáis de la base de datos. También os pedimos que utilicéis Bootstrap, pero no decimos mucho de Bootstrap, salvo que tiene que funcionar para la apariencia general, el maquetado general de la página. Lo tenéis aquí. Sin embargo, en Bootstrap se pueden hacer muchas más cosas. Como sabéis, por ejemplo, podéis tener componentes de Bootstrap para hacer cosas, no sé, como un carrusel, por ejemplo, en la parte de arriba. Podéis perfectamente, si queréis, sustituir el banner por un carrusel, por ejemplo. O en lugar de tener la barra de menús, o además de la barra de menús, pues tener un acordeón, un desplegable que ayude a ver las opciones. Bueno, tenéis muchos componentes de Bootstrap que podéis utilizar y de hecho tenéis los estilos basados en Bootstrap que os hemos comentado también que podéis, si queréis, adaptar para el sitio web. Todo eso, si lo utilizáis, pues son también posibles mejoras. Bien, nada más que comentar por aquí. En cuanto a los recursos reconocidos, recordad que cualquier recurso que no sea uno de los 4 que se mencionan se considerará también una mejora y que no es muy complicado encontrar otros recursos reconocidos que os puedan interesar. Basta con que localicéis algún servicio que tenga una API que podéis utilizar y simplemente pues configurar las llamadas a esa API. Recordar únicamente también que en ese caso, en la documentación de entrega de la práctica, decid cuáles son esos otros recursos reconocidos que habéis incluido y hacerlo en un formato similar al que utilizamos nosotros para describirlos. O sea, tendréis que poner cuál es el ejemplo, cuál es el patrón reconocido, la información extendida, cómo se obtiene, bueno, etcétera. Un poco el mismo formato que hemos utilizado nosotros. Para los recursos no reconocidos, recordaros que la práctica que hemos hecho hoy justamente explica cómo hacer esto con Beautiful Soup. Si preferís hacerlo con html.parse, el módulo que viene ya en la biblioteca de Python por defecto, perfecto, no tenéis ningún problema, pero podéis utilizar también Beautiful Soup para ello. Bueno, la funcionalidad mínima no tengo ningún comentario. Del despliegue ya hemos comentado también algunos detalles.
Y en cuanto a la funcionalidad optativa, repito, os damos algunas ideas, pero cualquier otra de estas cosas que hemos mencionado o otras cosas que se os ocurran pueden ser perfectamente una funcionalidad optativa. Únicamente, si no es una de las que hemos mencionado específicamente, os recomendamos que nos lo preguntéis, no sea que nosotros no lo consideremos una mejora evaluable por algún motivo. En general lo vamos a considerar, pero por si acaso preguntadnos, por favor. Y también os podemos dar alguna idea sobre cuánto de difícil puede ser para que no os metáis en cosas demasiado complicadas si no queréis, o cuánto se va a valorar. Entonces, si tenéis cualquier cosa que queráis hacer y que no tenéis claro, pues si os merece la pena, por decirlo de alguna manera, pues preguntad y hasta procurad preguntar con tiempo también para que nos dé tiempo a nosotros a responder. De todas formas, como decía, cualquier cosa que ya esté específicamente en esta lista, pues podéis poneros con ella ya tranquilamente también. Y las fechas de entrega de la práctica, pues son ya prácticamente fijas, puede que haya algún pequeño cambio, pero en principio podéis trabajar tranquilamente con ellas y recordar únicamente seguir al pie de la letra, por favor, las normas de entrega y hacerlo todo porque siempre hay algún problema después en la corrección de las prácticas finales, pues porque falte alguna de la documentación o alguno de los elementos que os pedimos, incluido, por favor, un vídeo para la parte obligatoria y si habéis hecho parte opcional, un vídeo de la parte opcional también. Y no os paséis en la duración del vídeo, tratar de condensarlo en el tiempo que os proponemos. Como os decía también, al final del todo tenéis esta parte de preguntas frecuentes, donde por ahora ya tenéis algunas, pero iremos ampliándola pues si van apareciendo más preguntas frecuentes que nos hagáis todos. Y para terminar estos comentarios finales sobre la práctica, sobre el proyecto final, os quiero explicar por qué hacemos tanto énfasis en la parte opcional de la práctica. Y eso tiene que ver con los criterios de evaluación que os presentamos ya al principio de la asignatura y que quizás recordéis. En la parte que tiene que ver con el proyecto final, recordad que tenéis una puntuación entre 0 y 2 para la parte obligatoria de la parte final. Un 1 quiere decir que has hecho la práctica bien y que estás aprobado. Y puedes llegar hasta el 2 haciendo cosas, digamos, especialmente bien. Si la práctica final no funciona o no cumple las especificaciones, va a tener una nota menor que 1 y no vas a poder aprobar la asignatura, porque para poder aprobar la asignatura tienes que aprobar el examen de teoría y el proyecto final. Por lo tanto, lo primero que te tienes que asegurar es de que te funciona la parte obligatoria y que cumple bien las especificaciones. Eso es un 1 y quiere decir que ya se te empiezan a sumar las demás notas. Si no es así, vas a tener que volver a hacer la práctica final y aunque te vamos a guardar las demás notas, hasta el examen de junio vas a tener que presentarte o presentarle el proyecto final otra vez en junio. ¿Por qué hago tanto énfasis en la parte optativa? Bueno, porque una vez salvado eso, daros cuenta que con la parte obligatoria puedes obtener hasta 2 puntos, pero con la parte optativa puedes obtener hasta 3 puntos más, que además se suman a los anteriores. Y además recordar una cosa importante, igual que tú te puedes estudiar la teoría más o menos y puede que luego en el examen pues tengas más o menos suerte y te salga bien, te salga mal, te salga regular, una opción que funciona es una opción que funciona, son puntos casi seguros. Únicamente puede estar la cuestión de en qué lo vamos a valorar y eso es algo que puedes también hablar con nosotros a ver si lo vamos a valorar mucho o poco. Por lo tanto, tienes hasta 3 puntos enteros ahí que puedes conseguir y que básicamente vas a sumar al resto de la nota de la asignatura. De hecho, el punto del proyecto final que va desde 1 a 2 tiene que ver con la calidad de la parte obligatoria, etcétera, etcétera, y también podría ser que tienes la parte optativa tan bien hecha, has hecho tantas cosas que consideremos algo en la parte final, en la parte obligatoria. Por lo tanto, en realidad puede subir hasta más de 3 puntos incluso si la parte opcional está realmente bien hecha. Así que si te gusta programar o quieres dedicar un tiempo a hacer una práctica bien hecha y demás, lo vamos a reconocer en la valoración, pero tenéis que trabajarlo un poco. Daros cuenta, de todas formas, que esos 3 puntos pues, son la diferencia entre tener un 6 y tener un 9, entre tener un aprobado raspado y tener un sobresaliente. Un par de comentarios más sobre esto. Si la práctica la apruebas en el sentido que tienes un 1 en ella, ya no tienes que volver a presentarla y si has suspendido la teoría, pues en junio te tendrás que presentar solo la teoría y te sumaremos igual el resto de las notas que tuvieras obtenidas hasta ahora. Y no olvidéis que tienes que aprobar tanto el proyecto como la teoría para que consideremos que la asignatura la apruebas, pero además tienes que sumar 5 puntos.
¿Vale? Entonces puede ocurrir que alguien apruebe raspadito la teoría, apruebe raspadito el proyecto y tenga un 3,5 y no apruebe la asignatura. Naturalmente hay muchos más sitios de donde sacar puntos, pero tienes que haberlos ejercido.